Esa. Bueno, pues muy buenas noches para todos, para Sopanglo, la Asociación de Padres del Colegio Anglo Colombiano y para Red Papás. Es un gusto llegar nuevamente a sus hogares. Como ustedes saben, cada 3 o 4 meses estamos llegando con la alianza con Red Papás a sus hogares con temas de gran interés para su vida personal y para su vida familiar. Y sobre todo en este momento, donde necesitamos más guías, necesitamos más recursos, necesitamos mucho más apoyo las familias para acompañar a nuestros hijos, niños, niñas y adolescentes. A mí antes de empezar me gustaría darles algunas recomendaciones técnicas porque lo que más queremos es que esta experiencia virtual sea muy agradable para ustedes. Primero, la recomendación que siempre hacemos es ojalá estén conectados a cable de red. Esto facilita enormemente su comunicación. Si no está conectado a cable de red, ojalá tenga una buena señal de Wi-Fi. Muchas veces nos escriben, se cae el sonido. El sonido no se cae en nuestro lado, sino si su Wi-Fi no es buena, pues claramente pues no lo va a ayudar. ¿Qué le recomendamos acá? Desconecten los celulares, desconecten los aparatos que hoy claramente los niños lo están ocupando, pero díganles que les presten un momentico el Wi-Fi para que ustedes puedan tener una buena conexión. Ahorita Rafael les explicará un poco más cómo va a funcionar el conversatorio, pero los que ya nos siguen saben que vamos a tener más o menos 50 minutos de conversación con los expertos y al final, solo al final vamos a dejar 10 minutos para responder algunas preguntas que nos llegan. Para esto es muy importante que ustedes ubiquen un botón que se llama Q&A o preguntas y respuestas y a través de ese botón nos hagan todas las preguntas que necesiten. Es importante aclararles que no tenemos el tiempo para resolver preguntas personales, que a mi hijo le pasó esto. Es muy difícil, pues porque tenemos muy poco tiempo. Entonces, que sean preguntas concretas y nosotros seleccionaremos al final las preguntas que no se hayan contestado en el conversatorio y que realmente sean relevantes para la conversación. Esperamos disfruten, tengan muchas herramientas de la mano de estos dos expertos que nos acompañan hoy para que acompañemos a nuestros niños, niñas y adolescentes y por supuesto tengamos conversaciones familiares muy interesantes con ellos. Doy paso a Marisol Sanín de Red Papás. Muy buenas noches. Red Papás y Asopanglo, la Asociación de Padres de Familia del Colegio Anglo Colombiano, les dan la bienvenida a este conversatorio virtual. El espacio de hoy lo hemos llamado Ahora que estamos más tiempo conectados, ¿qué hacer para que nuestros hijos y estudiantes estén seguros? Ahora que nuestros hijos y estudiantes van a estar más tiempo conectados, es clave equiparnos con herramientas que nos ayuden a acompañar a nuestros hijos y alumnos a desarrollar competencias para aprovechar la tecnología y a estar seguros. Hoy nos acompañan Viviana Quintero Salgado, ella es psicóloga, diplomada en comunicación digital, analista de materiales de abuso sexual en línea. Actualmente asesora de diferentes organizaciones en temas asociados con TIC y niñez. Óscar Gutiérrez, papá de Tomás y Silvana, psicólogo de la Universidad Santo Tomás, magíster en literatura de la Pontificia Universidad Javeriana y con doctorado en pensamiento complejo. Se ha desempeñado como docente e investigador universitario, estando a cargo de cursos relacionados con desarrollo y adolescencia. Y nos acompaña por parte de Red Papás, Rafael Sendales. Rafael es psicólogo y magíster en psicología de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido docente e investigador de la Universidad del Bosque y de otras universidades en Bogotá. Papá de Emilio y próximamente de Antonio. Para conocer más sobre Red Papás, los invitamos a ingresar a nuestra página www.redpapás.org o a través de nuestras redes sociales. Doy paso a Rafael Sendales. Bueno, muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo en este momento. Como seguramente estamos la mayoría de personas en Colombia, nos encontramos pues haciendo este conversatorio desde nuestras residencias, desde nuestras casas. Es posible que se presenten algunos inconvenientes en este momento, de hecho me ocurrió, pero queremos darles la tranquilidad de que vamos a estar trabajando para que este conversatorio salga de la mejor manera posible. Muy bien, entonces pues les quiero contar antes de arrancar cuál es la motivación o la razón para ingresar, para hacer este conversatorio, ¿de acuerdo? Bueno, como ustedes saben, la tecnología resulta ser una aliada que puede apoyar y potenciar muchos procesos educativos.
pero también puede representar algunos riesgos. Por ejemplo, podemos estar hablando de contenidos que son inadecuados a ciertas edades, contactos que buscan aprovechar la vulnerabilidad de las niñas y de los niños, y además de algunos comportamientos que se pueden dar a través de Internet y que pueden poner en riesgo la integridad física e incluso la integridad psicológica de niñas, niños y adolescentes. Justamente discúlpeme un segundo, por favor. Bueno, buenas noches nuevamente. Como les Ok, entonces continúo por acá. Entonces les estaba diciendo que una de las razones por las cuales se generó este conversatorio fue justamente que a principio de año empezó a rotar muchísimo un video de un reto que se estaba haciendo viral en una nueva red social que se llama TikTok, en lo cual los adolescentes se retaban a hacer un salto y hacer una zancadilla, y eso claramente pues trajo unos lesionados y empieza a encender nuevamente las alarmas con respecto a situaciones que pueden aprender en Internet. Entonces, una de las razones por las cuales estamos generando este conversatorio justo poder crecer o poder hablar con personas, entender un poco tipo de comportamientos. También poder establecer algunas pautas que nos ayuden a orientar a padres, madres y cuidadores para que quisiéramos que nos pudieran ayudar con una encuesta que estamos preparando, en la cual queremos saber cuáles son las pautas que ya tienen las personas que están asistiendo a este conversatorio con respecto a la seguridad en línea. Entonces, en este momento les debe estar apareciendo en sus pantallas una encuesta que trae los siguientes ítems. La primera pregunta es, ¿cree que sus hijas e hijos corren algún riesgo al estar conectados a Internet para sus actividades escolares o de ocio durante el aislamiento? ¿Sí o no? Los invito ya misma a que puedan responder. La segunda pregunta dice lo siguiente: de las siguientes situaciones, seleccione la que le generaría mayor preocupación. La primera, acceso a contenidos inadecuados, por ejemplo, sexo, violencia, retos, autolesiones, información falsa y estafas. La segunda, que es revelación de información personal, mediante sexting, suministro de información privada. La tercera opción es contactos con desconocidos, grooming, sextorsión. La cuarta opción es ciberacoso, hostigamiento o lenguaje de odio. Y la última opción es otro, el cual les animamos a escribirlos a través del chat. Bueno, entonces por favor respondan a esa pregunta. Y la tercera dice, ¿los dispositivos que usan sus hijos para conectarse cuentan con un control parental o filtro de contenido? Por favor, respóndanos si lo usan o no lo usan. Y finalmente, si antes de esta situación de aislamiento en la cual nos encontramos debido a la alerta sanitaria por el coronavirus, había en su hogar reglas y normas claramente definidas para el uso del Internet. Los invitamos entonces a terminar esta encuesta, con la cual daremos inicio a nuestro conversatorio, y a que Viviana y Oscar nos compartan desde su experticia algunos elementos que nos ayuden a orientar. Rafael, ya están contestando la encuesta, tenemos ya más de 150 votos. Las personas que están preguntando por el chat que no les aparece la encuesta, seguramente es porque están conectados por celular, y en el celular tienen que mover la pantalla, deslizar la pantalla para que les aparezca la encuesta. Pero como les digo, ya vamos a llegar a 170 encuestas, pasamos de 170. En este momento tenemos 300 personas conectadas y 180 votos. Dejemos un momentico más la encuesta para que tengamos digamos, una muestra de lo que está pensando la gente o las personas que están conectadas. Demos 5 segundos más. Ya pasamos de 200 respuestas. Entonces voy a finalizar la votación. Les comparto el resultado para que todos podamos ver el resultado y que Rafael nos comente lo que ha pasado en las encuestas. Esperemos que sí, es que siguen contestando. Me da pena con las personas que están contestando que les quite el formulario, pero ya se las voy a quitar.
Voy a parar ya la votación y les comparto entonces los resultados. Aquí están los resultados, Rafael, ¿los estás viendo en pantalla? Sí, listo. Entonces, bueno, para todos los que nos están viendo, vamos a dar por partes, ¿de acuerdo? La primera pregunta decía, ¿cree que sus hijas e hijos corren algún riesgo al estar conectados a Internet para sus actividades escolares o de ocio durante el aislamiento? El 86% de los participantes opina que sí se corren algunos riesgos y el 14% opinan que no. Entonces, arranquemos desde esta pregunta para la conversación. Entonces, Oscar y Viviana, buenas noches, bienvenidos nuevamente. Y quisiera entonces empezar a preguntar pues, aprovechando esa respuesta que nos acaban de dar, el 86% de nuestros participantes, de las personas que están viendo este conversatorio, considera que si hay algunos riesgos. Entonces, desde su experiencia, ¿cuáles podrían ser esos riesgos a los cuales se están enfrentando las niñas, los niños y los adolescentes cuando navegan en Internet? Bueno, básicamente desde el trabajo que se viene haciendo desde hace muchos años en la parte de definición de los riesgos digitales que enfrentan los niños, niñas y adolescentes, se encuentran como tres agrupaciones fundamentales de riesgos. Los riesgos asociados a los contenidos, que es lo que los niños ven cuando están navegando en Internet y otras redes sociales, los riesgos asociados a los contactos, que es las personas con las cuales los niños interactúan cuando están navegando en las diferentes plataformas, y acá se incluyen claramente, digamos, temas relacionados con, por ejemplo, contacto con desconocidos, temas como el grooming, como la sextorsión, y finalmente la categoría de conductas. ¿Qué es lo que los niños hacen cuando están navegando en Internet y que podrían ponerlos en riesgo a ellos o a otros? Acá encontramos, por ejemplo, todo el tema de ciberacoso, de ser hostil o agresivo con otras personas en línea o recibir agresiones de otras personas en línea. Y adicionalmente encontramos otro riesgo, que es el de revelar información de carácter personal o confidencial o íntimo. Encontramos, por ejemplo, acá el sexting, o lo que conocemos como sexting, o revelar imágenes con contenido sexual sin consentimiento de las personas que allá aparecen reflejadas. Entonces, digamos, como a grandes rasgos, esas son las categorías macro. Son categorías que además están compuestas por diferentes riesgos que todo el tiempo nosotros estamos escuchando, como la pornografía, el sexting, la sextorsión, el ciberacoso, el material de abuso sexual en línea, los retos virales, pero se han categorizado, digamos, en estos conjuntos, básicamente para facilitar la comprensión y también para que eso pueda facilitar la acción que nosotros como papás, mamás o cuidadores podamos tener. No sé, de golpe, Oscar, si tú puedes complementarlo también desde tu mirada. Bueno, buenas noches. Creo que Viviana ya resume muy bien como los riesgos puntuales. Yo añadiría algo que también es muy importante, y es que en un momento tanto el niño, niña como y el adolescente borran esa frontera entre qué es lo público y qué es lo privado. O sea, si nosotros vemos esas tres grandes categorías que muy bien explica Viviana, las podemos condensar en esto, y es que el niño, y sobre todo entre más pequeños, no dimensionan que sus acciones pueden tener unas reacciones, y esas reacciones, al estar en entornos digitales, se pueden viralizar de una manera pues absolutamente descontrolada. Entonces, al imposibilitarse en poder distinguir esas dos esferas, que es muy importante, y desde mi mirada, desde la experticia que tengo en el desarrollo cognitivo, el desarrollo social, moral que debe tener un niño, es muy importante saber qué es público y qué es privado, qué puedo compartir y qué no puedo compartir, y si lo puedo compartir, lo comparto con unas personas muy determinadas. Entonces, de esto, o sea, el no saber diferenciar esas dos cosas que pueden ser muy básicas y muy obvias para un adulto, pero que un niño no lo tiene tan claro, pues ahí es donde vienen estos riesgos, y materializar estos riesgos, pues tanto de seguridad, o sea, físicos, emocionales, pues la divulgación de información que no debería divulgarse. Creo que ahí, para complementar eso, Viviana, pero creo que lo condensas muy bien en estas tres grandes categorías, y los riesgos efectivamente sí son latentes.
Rafa, hay un riesgo por el que nos están preguntando por acá por el chat, que es el juego de Free Fire o juegos como Fortnite, que son unos juegos que tienen un componente social, que de hecho hacia allá es a donde están migrando los videojuegos. Digamos que básicamente lo que nos representa es el riesgo de la ciberdependencia, es decir, que los niños empiecen a desplazar actividades que son importantes para su vida, como comer, dormir, pasar tiempo en familia, con amigos, por estar conectados. Entonces, digamos que sería como el riesgo que representa un juego como Free Fire, que si quieren más adelante conversamos un poco más acerca el juego específico y cuáles son las conductas de riesgo que pueden haber asociadas al tema. Hay un tema con esto, Oscar, que tú decías respecto a ayudar a identificar a los niños la información personal. Hace unos días estuvimos trabajando con Red Papás en unas piezas que van a permitir que los papás y mamás puedan tener conversaciones con los niños respecto a este tema, y un poco lo que encontramos fue unas definiciones que de golpe les pueden ayudar a ustedes mucho a la hora de conversar con los niños y que ellos puedan entender que es un contenido privado. Entonces, un contenido privado, para explicárselo fácil a un niño, es un contenido que brinda información sobre ti, tu familia, tus gustos o tu ubicación, y que además, al compartirlo, puede permitir que otras personas te puedan ubicar, identificar o contactar, incluso si no las conoces. Entonces, esa sería una definición que los niños podrían entender muy fácilmente y que nos ayuda a lograr esto que nos dice Oscar, que es que los niños desde edades muy tempranas empiecen a reconocer la diferencia que hay entre la información que es de carácter público, que se puede compartir con todos, y la que es información privada. Complementando esto, Bueno, Viviana. muy bien. Entonces, digamos, recoge. Bueno. No, como que quería puntualizar también una cosa, y es que también tenemos que tener un enfoque del desarrollo de algo muy, muy puntual, es saber que pues también tenemos que tener presente la edad, el nivel de desarrollo también de un niño, niña, adolescente con el cual nosotros queremos trabajar. Hay unos temas que, por ejemplo, a los 12 años van a resultar mucho más sencillos, ¿sí? de abordar que de pronto si son a los 8 o a los 7 años. ¿Sí? Entonces el acompañamiento al principio, sobre todo cuando se está ingresando a redes, es muy importante que dependiendo la edad en la cual esté el niño, o sea, nuestro hijo, sí es muy, muy importante que sepamos hasta dónde podemos llegar, y sobre todo darle la información de una manera mucho más explícita y tácita que si fueran los 12 años, a los 16 años, 17 años, donde sí el contenido puede ser mucho más sensible. Bueno, ya nos dan entonces ustedes una idea o un panorama general de cuáles son esos riesgos que se pueden encontrar en Internet. Sin embargo, seguimos pensando pues claramente que la tecnología puede ser nuestra aliada y por lo tanto deben haber formas de empezar a mitigar esos riesgos. ¿Cuáles serían esas formas de poderlos mitigar? Particularmente en las tres categorías que menciona Viviana, que son contenidos, contactos y comportamientos. ¿Qué se podría hacer para que, particularmente en este momento en el cual vamos a estar mucho tiempo conectados, podamos disminuir la probabilidad de que las niñas y los niños se vean afectados? Se cortó ahí un poco. Bueno, digamos que en el tema, y digamos hablando muy desde lo tecnológico, en el tema de contenidos, la herramienta fundamental para mitigar los riesgos de contenido, y aquí quiero ser como muy clara con ustedes, y es que en ciberseguridad se habla de que no existe una seguridad al 100%. Siempre vamos a tener un nivel, así sea pequeño, mínimo de riesgo, pero también debemos tener en cuenta que un nivel mínimo y controlado de riesgo es importante para el desarrollo de los niños, porque les permite desarrollar estrategias de enfrentamiento, les permite desarrollar habilidades como la resiliencia y además les permite poner en juego sus habilidades sociales. Entonces, cuando decimos puede que haya riesgo, es por un lado para prevenirlos a ustedes de que no existe una herramienta 100% infalible que no vaya a hacer que nuestros hijos no se expongan jamás a un riesgo. El riesgo podría estar latente, pero además también para que lo tomemos con un poco de tranquilidad en la medida que un nivel controlado y pequeño de riesgo puede ayudar a los niños a desarrollar habilidades y hace parte del desarrollo normal de la vida de los seres humanos. Entonces, en materia de contenidos,
una de las herramientas o la herramienta fundamental son los filtros de contenido, los sistemas de control parental. Acá quiero invitarlos a que visiten el canal de YouTube de Red Papás. Allí van a encontrar una conferencia que se llama Controles Parentales, donde se explica muy detenidamente cómo se pueden configurar los controles parentales en diferentes plataformas. Hay un control parental para móviles que en los últimos meses ha tenido un muy buen desempeño, que es Google Family Link, que es una aplicación creada por Google que se puede instalar básicamente en dispositivos Android. También existen estrategias como la búsqueda segura en Google o el modo restringido en YouTube, que son mecanismos que se pueden activar desde las mismas plataformas y que podrían ayudarnos a hacer un filtrado de la información que podría ser sensible o riesgosa para los niños. Eso en materia de contenidos. Pero adicionalmente tenemos un tema también relacionado con los contactos y acá es muy importante que nosotros desde edades muy tempranas empecemos a ser muy enfáticos con los niños en que no deben confiar en los desconocidos o la gente que conocen a través de internet. Esto no es algo muy diferente a lo que nosotros ya hemos hecho. A nosotros esto no lo enseñaron mis papás. A mí mi papá cuando yo era niña me decía no hables con desconocidos, no recibas dulces de desconocidos y es exactamente lo mismo, pero agregándole de en internet tampoco. Allí tampoco lo deberíamos hacer. Esta regla, de acuerdo a lo que nos decía Oscar hace un momento, va creciendo con los niños. Entonces, cuando son más chiquitos, nosotros les decimos, cero encuentros con desconocidos. No está bien que hables con gente que no conoces a través de internet. A medida de que van creciendo, entonces les vamos diciendo, ok, ojo con los encuentros con desconocidos. Si en algún momento llegas a tener un encuentro con una persona que no conoces, primero, verifica su información. Segundo, evita encontrarte en persona con esa persona. Si decides encontrarte, nunca vayas solo. Cuéntame siempre antes de hacerlo. Entonces, esto ayuda a que otro tipo de conductas que van a ir apareciendo con el tiempo puedan ser mitigadas y el riesgo pueda ser cuando menos contenido o previsto. Esto en materia de contactos. Y en materia de conductas es importante definir reglas y normas claras. Nosotros como papás muchas veces queremos que los niños regulen su conducta en internet en un contexto que está absolutamente desregulado porque nunca hemos puesto reglas. Y este tema no solo aplica para las familias en las casas, sino que también aplica para los colegios. Por ejemplo, un tema que es bien importante ahora, es revisar las reglas que hay para el mundo digital, cómo se están conectando los docentes, se pueden conectar desde cuentas personales, se pueden establecer encuentros unipersonales con ciertos estudiantes, se pueden grabar las llamadas o las conversaciones con los estudiantes. La respuesta a todo esto debería ser no, pero eso tiene que estar claramente definido, porque si no, cuando nosotros estamos en un contexto que es cambiante y que además no tiene las reglas claras, podríamos estar en riesgo. Entonces, a nivel muy general es eso. Te doy la palabra, Oscar, para que continúes. Viviana, y para todas y todos, una de las cuestiones más importantes es trascender esto, no solo hablarlo en los entornos digitales, sino en la vida general. Y yo condensaría esto en una palabra muy sencilla y es el autocuidado, porque al tener un autocuidado, al poder formar en autocuidado a los niños, niñas y adolescentes, estoy también no solo cuidándome, sino también cuidando al otro. Es algo muy importante y es algo que no solo se desarrolla en Internet. Nuestro pretexto en este momento es el Internet y son las seguridades y son los retos a los cuales nos podemos abocar y los niños se pueden abocar, que los pueden poner en riesgo, pero trascendamos esta discusión un poco no solo al entorno digital, sino el autocuidado. Nosotros aprendimos de autocuidado también en esa relación personal cercana con nuestros padres, donde hay unas, y sobre todo vuelvo e insisto mucho en este tema del desarrollo, porque es muy importante saber que en las primeras edades, o sea, de los 0 a los 5 años, el acompañamiento tiene que ser muy estricto, o sea, hay cosas que el niño no dimensiona los riesgos, los peligros, no solo en Internet, sino en la vida cotidiana. Ya va creciendo y él va haciendo conciencia de que hay cosas que lo pueden poner en riesgo, cosas muy básicas, no sé, como por ejemplo el tomacorrientes, el fuego, no sé, en las caídas, en el caminar, cosas que son muy obvias, pero para un niño no lo son tanto. Ya a medida que va creciendo, esos riesgos son más implícitos, no son tan tácitos, o sea, son cosas que
a medida que vamos creciendo es importante saberlas y entonces no hay una seguridad 100%, en eso estoy completamente de acuerdo en Viviana, no hay un filtro, no hay un programa protector, incluso nosotros hay siempre un factor de riesgo. Lo que hacemos en estos procesos de formación con los niños es tratar de disminuir en el mínimo posible ese riesgo, pero sobre todo saber y formar en criterio, que es algo que parece muy obvio, pero no lo es, formar en criterio que el niño ante un peligro pueda decidir y pueda en la medida de lo posible saber cuáles son las implicaciones de ese riesgo. Ahí es donde también podemos complementar eso en el autocuidado, también en la toma de decisiones. Los riesgos están ahí, las elecciones están ahí, pero si yo puedo detenerme un momento como persona, ¿sí? A enfrentarme a eso y decir, bueno, si yo hago esto, ¿qué pasaría? No solo lo hago y ya, sino qué pasaría si yo hago eso. Si yo puedo trabajar eso con los niños y sobre todo también es el llamado no solo a los niños, sino a los padres. La información que nosotros estamos transmitiendo, nosotros también como padres, yo soy padre de mellizos y entonces también tengo que ser muy cuidadoso con las fotos que pongo, con la información que yo estoy divulgando. Como padre también puedo estar poniendo en riesgo a mis hijos. Entonces eso también es muy importante y parte de eso, parte del autocuidado, o sea, diría como dos cosas puntuales acá, parte del autocuidado y parte de formar en la toma de decisiones. Acá hay un tema que es bien importante, Oscar, con el Bien, tema muchísimas de gracias. autocuidado. Y es también promover el cuidado de otros. Muchas veces los papás me preguntan como Viviana, yo en mi casa tengo un niño de 6 años y un adolescente de 16, y el adolescente de 16 quiere entrar a juegos, a contenidos que ya son para gente más grande, pero está el chiquito de la casa que no debería entrar a esos contenidos y no sabemos cómo hacerlo. Entonces muchas veces lo que más nos funciona ahí es a partir de ese autocuidado y también el cuidado que debemos tener con los miembros de nuestra familia, pedirle a nuestro hijo mayor que nos ayude también a proteger en línea al más pequeñito. Usualmente cuando uno tiene estas conversaciones con los adolescentes como, oye, ¿tú estarías de acuerdo con que tu hermano pequeñito vea este youtuber o este influencer que tú estás viendo con los contenidos que está transmitiendo? Y ellos claramente dicen, no, yo no estoy de acuerdo. He conocido casos incluso de adolescentes que le dicen a los papás como, oye, hay que cuidar las conexiones de mi hermanito o de mi hermanita porque está corriendo riesgo. Entonces, también digamos que esa educación para el cuidado creo que debe ir para toda la familia, como que entre todos en familia nos cuidamos. A veces también esto puede ser muy útil cuando, por ejemplo, nosotros tenemos adolescentes que ya no nos dejan ni oler los perfiles, que no nos dejan meternos ahí porque hemos cometido errores, porque alguna vez hicieron algo malo y lo regañamos más de la cuenta, o porque sencillamente quieren tener un nivel de privacidad donde no quieren tener a sus papás. Entonces acá involucrar, por ejemplo, a primos mayores, a tíos menores de la casa, los más cercanos a ellos en edad, puede funcionarnos para lograr ese nivel de acompañamiento. Es importante que nosotros sepamos que si bien el acompañamiento es estar todo el tiempo con ellos, teniendo conversaciones acerca de su vida digital, preguntándoles acerca de sus gustos, sus intereses y revisando qué es lo que hacen, puede que a veces nosotros no veamos lo que están haciendo, sobre todo cuando son adolescentes. Pero eso no quiere decir que no podamos apoyarnos en otras personas. De eso se trata, generar entornos protectores, y es de esa manera que nosotros construimos un entorno protector en lo digital para los niños y niñas. Muy bien. Quiero aprovechar que acaban de hablar un poco de edades porque hay una pregunta que veo recurrente dentro de nuestro chat, y es ¿cuáles son las edades en las cuales los niños deberían entrar en contacto con Internet? Porque claramente hay unas reglas sobre ello para redes sociales. ¿Cuáles son las recomendaciones generales en esas edades de ingreso a manejar entornos digitales? Bueno, ahí hay un tema y es que esto, digamos, sí hay unas edades recomendadas ya desde la evidencia científica para el acceso de los niños a entornos digitales. Entonces, antes de los 2 años, 0 pantallas. Entre los 2 y los 4 años, pantallas máximo 1 hora al día, nunca a la hora de comer ni 1 hora antes de ir a dormir.
antes de los 6 años mejor videojuegos, ¿no? Porque pueden desarrollar conductas de ciberdependencia en los niños. A esta edad también es bueno sacar todas las pantallas de las habitaciones, que no hayan pantallas en la habitación. De esta manera los niños pueden desarrollar hábitos de sueño mucho más, digamos, adecuados al nivel de desarrollo que ellos tienen y sobre todo que favorezcan como todos los procesos de fijación del aprendizaje, que es en algo en lo que nos ayuda el sueño. Más o menos a los 9 años pueden empezar a acceder a Internet, pero con acompañamiento permanente, bien sea de un control parental y conversación todo el tiempo hablando acerca de qué viste, ven, nos sentamos juntos a ver un contenido que te gusta. A los 13 años ya pueden acceder a redes sociales por los términos y condiciones de las redes sociales, y a los 14 debería ser la edad para entregarles el primer dispositivo portátil propio con planes de voz y datos. Esto no quiere decir que solo hasta los 14 les vamos a entregar un computador o les vamos a acercar a la tecnología. No, quiere decir que el acercamiento a tecnología es progresivo. Ellos antes pueden acercarse a pantallas, pero un celular de su propiedad no tienen las herramientas para manejarlo, ni cognitivas, ni emocionales, ni psicológicas, para manejarlo de una manera responsable antes de los 14. Por eso los 14 es la edad recomendada. ¿Qué es lo que sucede? Ahorita estamos en una coyuntura especial que hizo que todos los niños estén conectados. Entonces, ¿qué recomendación les hago yo para este momento particular? Que cuando los niños se conecten a través de un equipo que sea para aprender. Y para eso prefieran una tableta o un computador. Son los dispositivos que tienen un mejor entorno de aprendizaje. ¿Por qué? Porque en los celulares, como tienen diferentes aplicaciones, si nosotros no configuramos las notificaciones de una manera adecuada, todo el tiempo les va a estar interrumpiendo. Todo el tiempo desde que estén conectados a Internet. Entonces acá lo que deberíamos preferir es un dispositivo que sea de un uso único para el aprendizaje. Ojalá tableta o computador. Complementando lo que dice Viviana, ¿sí? Tenemos que ver que pues, las herramientas, o sea, los dispositivos en sí no son buenos ni malos, ¿sí? Lo que sí debemos también es buscar otras formas en las cuales no reduzcamos estos dispositivos como el único mecanismo de entretenimiento. Es claro que, y para mí eso sí, soy como taxativo, es decir, soy muy rígido en eso. Antes de los 14 años, incluso antes, yo pensaría si lo podemos prolongar un poco más, mucho mejor. El acceso a redes sociales debe estar completamente restringido en redes sociales, o sea, tener un perfil propio, subir pues un contenido propio, eso debería ser entre los 14 y los 15 años, o sea, antes de eso, pues preferiblemente no. Y sobre todo ver pues los dispositivos también facilitan las relaciones y facilitan en este caso pues el manejo del tiempo libre, pero no es sinónimo de tiempo libre. O sea, el celular, la tableta, no son los únicos mecanismos de entretenimiento y no son facilitadores de la parentalidad. O sea, debes trascender eso. Entonces sí es muy importante, como dijo Viviana, lo especificó muy bien en las edades, pero sin embargo ese acompañamiento es progresivo, es secuencial, es sistemático, debo hacerlo con él, o sea, no es solo como que mi niño está molestando mucho, mi niño no deja hacer visita, entonces démosle el celular para que se quede calmado, pongámosle un video, no, o sea, preferiblemente son facilitadores, ¿sí? Pueden ser medios de entretenimiento, pero no son la parentalidad y no puede resumirse a la parentalidad. Yo creo que eso también es muy importante establecerlo en la relación que yo pues tengo con mis hijos, ¿sí? De qué tan fácil los dispositivos me están haciendo a mí pues controlar al niño. Entonces ahí sí más adelante va a ser mucho más difícil, saber qué es lo que están haciendo con esto. Este tema que tú dices, Oscar, es súper importante porque lo que sí debemos tener claro es que las pantallas no son niñeras, no cuidan a los niños, no hay un software súper desarrollado que permita cuidar a los niños. Eso no existe y los niños necesitan interacción humana para su desarrollo. ¿Y si nos es fundamental para ellos. Entonces, digamos que esto por un lado. Y por otro lado, ni siquiera la tecnología con controles parentales, con filtros de contenido, es una niñera para los niños. Los niños pueden correr riesgo.
De hecho, por ejemplo, se han tenido noticias de aplicaciones que fueron específicamente creadas para niños que por temas de seguridad o por ataques en materia de ciberseguridad han expuesto a los niños a riesgos y a contenidos inadecuados, a niños de edades muy tempranas. Entonces, si bien es cierto que tenemos una herramienta en la tecnología para apoyar esa parentalidad, no podemos delegar la parentalidad en la tecnología, y en eso sí estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, yo quería rescatar un poco la encuesta que hicimos al principio. Quería que Antonio nos ayudara, por favor, mostrándonos nuevamente cuáles son los resultados de la segunda pregunta, porque hemos hablado de todos los riesgos posibles que existen, pero sería pues interesante saber cuáles son a los que les dan mayor prioridad las personas que están en este momento conectadas. Obtenemos lo siguiente. Se preguntaba, de las siguientes situaciones, seleccione la que le generaría mayor preocupación. Denme un segundo. ¿Ustedes recuerdan un momento en el que el primer ministro de un país está hablando y llega el niño? Estoy justamente en ese momento. Quisiera presentarles a Emilio, pero tampoco quiere pasar las cámaras, así que les pido una excusa momentánea. Bueno, la segunda pregunta era la siguiente. ¿Qué situaciones le generan mayor preocupación? Y nuestros asistentes a este conversatorio es el acceso a los contenidos inadecuados como sexo, violencia, retos, autolesiones, información falsa y estafas, que considero que eso justamente nos como que se relaciona un poco con una pregunta que se estaba haciendo de manera muy recurrente por nuestro chat, y es ¿cómo hacemos para filtrar esos contenidos? ¿Dónde están esos controles parentales? Y que Viviana ya nos está diciendo un poco, pues existe esa tecnología, por supuesto, pero pues no la podemos dejar únicamente a la tecnología, sino que claramente ahí hay un ejercicio de la parentalidad en enseñarles a mirar críticamente esos contenidos. El segundo que nos aparece acá es el contacto con desconocidos, es decir, lo que va a llevar al grooming o a la sextorsión. En el tercer o la tercera situación que más preocupa es la revelación de información personal, con el 9%. Luego hay un otro que estaba en el chat, por ahí estuve viendo, y en gran medida esos otros que se estaban comentando eran, por ejemplo, la ciberdependencia. Y el último que aparece en nuestra lista es el ciberacoso, el hostigamiento, el lenguaje de odio. ¿Qué opinan ustedes con respecto a estos resultados que acaban de salir, particularmente con que la mayor preocupación sea el acceso a contenidos inadecuados? Dale, Oscar, tú primero, que yo siempre me adelanto. No, Diana, pues a ver, veía que yo quisiera, no sé, no por salirme del tema mucho, pero no solo quedarnos en las preocupaciones, sino también en las posibilidades. O sea, las redes y sobre todo los retos virales generan mucho miedo, y esto pues genera conductas de pánico, y entonces es a tenerle miedo a la herramienta, y al tenerle miedo no nos acercamos de una manera un poco más como generativa, posibilitador. O sea, esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, pues puede ser precisamente el momento de acercarnos a las herramientas y al Internet de una manera más positiva. No solo pues son claros los riesgos están ahí. Creo que ya tanto Diana como yo los manifestamos de una manera mucho más clara, pero sin embargo es encontrarnos con la herramienta, y es encontrarnos sobre todo más con la parentalidad desde las posibilidades que podemos tener en esta situación particular. Estamos pasando tiempo así de manera pues obligatoria, de manera gente con nuestros hijos por esta coyuntura, y entonces es aprovechar ese tiempo para mirar incluso en conjunto, aprender incluso con los hijos. Hay veces, y he visto mucho también en el chat, donde se dan cuenta que como padres no sabemos mucho de Internet, no sabemos de redes sociales, no sabemos de los retos. O sea, es como algo difuso, y lo vemos es desde el miedo, desde el riesgo, desde que efectivamente no quiero aminorar con esto como la posibilidad de que efectivamente sí hay un riesgo, pero más es desde la otra posibilidad, desde las posibilidades generativas, y es desde qué puedo lograr aquí con esto. O sea, no ver la herramienta como el, no sé, el coco, lo digo así de una manera como muy coloquial, sino verlo como desde, venga, ¿qué puedo encontrar acá? Los riesgos son evidentes, son latentes, pero si yo desde las posibilidades también puedo mirar es, venga, la decisión, está esto oscuro, este contenido que no puedo
pues mostrar o este contenido que efectivamente me puede poner en riesgo, pero también están estas otras posibilidades, no sé, del arte, la cultura, la información, las conexiones que en este momento, imagínense, esta situación sin internet pues sería mucho más caótica, pero y acá es verlo desde... mi recomendación puntual es no verlo tanto desde el miedo, desde el susto, desde todo esto negativo, sino un poco más generativo y desde lo positivo, desde lo que podemos nosotros encontrar acá, que puede ser muy bueno. Bueno, entonces, digamos que acá le voy a pedir a Antonio que si me puede poner un segundito los resultados de la encuesta y quiero irme para la pregunta 3, donde preguntamos si los dispositivos que usan sus hijos cuentan con un control parental o filtro de contenido para conectarse. Entonces, si nosotros miramos, el riesgo que más preocupa a papás, mamás y cuidadores es el acceso a contenidos inadecuados, pero la herramienta fundamental para mitigar ese riesgo, que es el control parental, solo la utiliza el 35% de los papás y mamás. Entonces acá voy a cerrar acá, no sé si yo cierro, se cierra para todos, pero bueno, ahí Antonio nos ayudará. Entonces, ¿qué es importante que nosotros tengamos acá en cuenta? Nosotros siempre, así como decía Oscar, estamos debatiéndonos entre el riesgo y la oportunidad. Entonces decimos, no, es que Internet es muy peligroso y el ciberacoso y los contenidos inadecuados y los extraños que contactan a los niños. Pero luego nuestros niños nos piden el celular para su cumpleaños o para Navidad o de primera comunión y decimos, ay, sí es tan necesario que mi hijo tenga un celular, además todos sus compañeros se lo están pidiendo. Y nos vamos del lado de la oportunidad. Y todo el tiempo estamos yendo del riesgo extremo a la oportunidad extrema. Y resulta que la real seguridad nosotros la encontramos cuando nos vamos al centro, a un punto donde yo puedo ver el riesgo y donde puedo ver la oportunidad. Cuando yo tengo conciencia tanto de los riesgos como de las oportunidades que hay en Internet, puedo ayudar a que mis hijos hagan un uso mucho más seguro y constructivo de la tecnología. Entonces, ¿qué es importante acá? Es importante tener en cuenta los riesgos. Ustedes acá nos dijeron, hay un riesgo que claramente me preocupa, que es el acceso a contenidos inadecuados, y un segundo riesgo que me parece relevante, que es el contacto con desconocidos. Pero acá también nosotros deberíamos compensar esto con oportunidades. ¿Por qué? Porque cuando nosotros solo nos concentramos en el riesgo, entonces empezamos a enviarle un mensaje a nuestros hijos acerca de que nada se puede hacer en Internet. Todo el tiempo le decimos, no hagas, no contactes, no mires, no consultes, pero no les estamos diciendo que sí se puede hacer. Y cuando estaba como parte de la preparación para este conversatorio, estuve escuchando los conversatorios anteriores, y una cosa que nos decían Juana y la Pulga en el primer conversatorio, que no sé si lo vieron, si no lo vieron los invito a verlo, era que con los niños nos funciona mucho mejor darles instrucciones de lo que sí queremos que hagan. Entonces acá es fundamental conocer las oportunidades, dar instrucciones relacionadas con las oportunidades. Por ejemplo, una pregunta que veía hace un momento acerca de TikTok, que si era peligroso, que si era malo, siempre la aproximación de nosotros es como, o la primera pregunta que yo tengo cuando sale una novedad tecnológica de los papás ¿es malo TikTok? ¿Es malo Free Fire? ¿Es malo el celular para los niños? ¿Es malo el influencer XYZ? Y resulta que no es malo, son oportunidades que nuestros hijos tienen para aprender. Lo que sucede es que cuando nosotros lo vemos solo desde el riesgo, no podemos ver la oportunidad. Y cuando podemos incluirle la oportunidad a esto, podemos empezar a ver estas diferentes novedades tecnológicas o cosas que van apareciendo como oportunidades de conversación. Y es en esas oportunidades de conversación donde podemos hacer esto que nos dice Oscar, que es desarrollar habilidades de pensamiento crítico y de toma de decisiones. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablamos desde el miedo, decimos, no quiero hablar de eso, ese youtuber me parece de quinta, TikTok es una mala herramienta, solo la usan para perder el tiempo. Pero cuando yo me aproximo más desde preguntas curiosas como, cuéntame qué es TikTok y qué hacen, ven y me muestras, yo quiero ver, ¿me ayudarías a crear una cuenta de TikTok? Oye, pero ¿por qué en TikTok la gente lo único que hace es bailar y hacer retos y como que no hay nada interesante, no hay cosas para aprender? ¿Conoces algo con lo que yo pueda aprender en TikTok? Ese tipo de preguntas hacen que los niños vayan analizando sus interacciones de una manera diferente.
No requieren que nosotros tengamos gran conocimiento, de hecho es pedirles a nuestros hijos que nos enseñen. Lo que sucede es que para enseñar necesitamos reforzar nuestras habilidades y ahí lo que estamos haciendo es ayudarles a nuestros hijos a reforzar esas habilidades. Entonces, un recurso que puede serles de gran utilidad en este aspecto es hacer preguntas curiosas. Ustedes como papás desentendidos que no saben mucho de tecnología, pregunten curiosamente como, ¿y qué tan seguro es eso? Y podrían conocer tu información personal y cómo haces para que tu información personal no se revele. ¿Me compartirías tu contraseña para acceder a tus cuentas? Y en esa conversación es donde podemos ir desarrollando habilidades. Una de las cosas también que Yo quisiera les cuento. complementar, Rafa, solo quisiera No, es agregar. que dale. ¿Sí? ¿Puedo agregarlo o a la Sí, siguiente sí, sí, pregunta? hágale. No, básicamente frente a eso hay veces por el miedo y creo que ahí estoy viendo cosas muy interesantes por el chat, sobre todo que esto puede ser la posibilidad de un compromiso diferente, no solo con la herramienta, sino con la parentalidad misma, o sea, conocer un poco más de lo que están haciendo mis hijos, cómo lo están haciendo, con quién lo están haciendo, y la pregunta es desde la posibilidad de no quedar como, no sé, como puedo quedar como, uy, qué pena, no sé lo que está haciendo mi hijo, entonces me da pena preguntar, me da pena como quedar como tonto frente a esto. Y entonces es decirle incluso al hijo, venga, enséñeme un poco, ¿qué es esto? ¿Cómo se puede hacer? Incluso también se puede hacer como un entorno protector con padres, profesores, los mismos estudiantes, no sé, de hacer retos virales, pero en entornos positivos. Entonces, no sé, por ejemplo, la mejor obra de arte, entonces las ponemos en TikTok, el mejor video de ayuda a alguien en el colegio, o sea, utilizar la herramienta para trabajar la herramienta misma, no solo satanizarle y decir esto es malo, esto es inadecuado, esto no se debería utilizar, o sea, desde el no, o sea, sino también desde el sí, pero con ciertas restricciones, porque estas restricciones también pueden hacer las posibilidades. Listo. Bueno, yo les cuento que tenemos un montón de preguntas que muchas personas quieren saberlo todo en este momento y tenemos el tiempo bastante limitado. Así que en este momento me voy a tomar una libertad de crear una sección que es preguntas rápidas y respuestas rápidas para que alcancemos a copar un poco de lo que les parece. Okay. Y hay una pregunta, pues estoy haciendo curaduría un poco porque son bastantes preguntas porque obviamente el momento lo amerita. Pero voy a hacer una curaduría y voy a seleccionar aquellas que he visto que se nos presentan más por las redes, por el chat y que han aparecido. Por ejemplo, una de las grandes preguntas que se hacen particularmente los padres de los adolescentes es ¿qué pasa con la privacidad de los adolescentes en línea? ¿Hasta dónde me puedo meter y hasta dónde no? Oscar, dale tú primero. Yo creo que, y eso es algo que hablábamos como en la prueba de esto, y Rafa, para todas y todos, es muy importante que el acompañamiento no sea como como la violación de la privacidad misma del adolescente, sobre todo. O sea, ese acompañamiento no puede ser invasivo, no puede ser atosigante y no puede saturar, sobre todo. Es muy importante también que sepamos que si queremos enseñarle al niño, niña, adolescente que hay una esfera privada y una esfera pública, tenemos que respetar también esa esfera privada que puede tener nuestros hijos. Entonces es muy importante que ese acompañamiento, para resumirlo, ese acompañamiento no debe ser un sobreacompañamiento, o sea, no debe ser algo que sature, donde quiera saber todo, incluso sea violatorio de la privacidad. Voy a meterme a las redes, voy a averiguar la contraseña, o sea, es muy importante también resguardar la esfera privada de nuestros hijos. Bueno, una cosa que yo digo de manera recurrente a los papás y mamás es que acompañar no es igual a hackear. Cuando yo hackeo a mi hijo, rompo el lazo de confianza y es lo fundamental que necesito para acompañarlo y que pueda estar seguro en Internet, fortalecer ese lazo de confianza. Puedo hacer un mejor acompañamiento cuando monitoreo su uso de redes sociales, cuando estoy en alguna de las redes sociales que él usa, cuando sigo uno de sus influencers favoritos. Eso también es hacer acompañamiento, cuando me siento a conversar con él o con ella mientras estamos viendo juntos un contenido que para él o para ella es interesante. Eso es acompañamiento. Si bien es cierto que en Colombia existe una sentencia de la Corte Constitucional que permite que los papás accedan a las redes sociales de sus hijos, esto no es como un método de acompañamiento permanente, sino como un mecanismo de emergencia si algo malo sucede.
pero nosotros sí deberíamos ir cediendo en el acompañamiento, porque conforme los niños van creciendo van a necesitar cada vez más autonomía y más privacidad. Y de hecho, por experiencia propia de muchos papás que he conocido, no resulta tan interesante, sobre todo para papás de adolescentes, empezar a conocer tanto y tan a profundidad de la vida privada de los adolescentes. Entonces sí es importante que tengamos súper claro que el acompañamiento debe ir orientado a desarrollar autonomía. Cuando yo empiezo a hackear, cuando yo empiezo a espiar, eso no genera autonomía, eso genera desconfianza. Entonces, no, digamos, el acompañamiento conforme los niños van creciendo debe ir cediendo porque ellos deben ganar autonomía. Ok, perfecto. O sea, como todo lo que se ha venido hablando es un equilibrio, buscar cómo equilibrar las cosas. Muy bien, aquí hay unas preguntas que están centradas en la motivación original de este conversatorio, y es en el caso de los retos. Existen retos y muy seguramente el hecho de que vayan a estar los niños estas semanas hasta el 13 de abril encerrados puede hacer que se generen más retos que van a hacer dentro de sus casas, posiblemente, algunos de ellos riesgosos, algunos no. ¿Qué opinión tienen ustedes frente a los retos y cómo actuar frente a ellos? Digan, si quieres. Bueno, digamos que los retos nuevamente son algo que cuando llega a Internet, Internet lo que hace es que se viralice. Los retos no nacen con Internet. Nosotros cuando éramos niños ya practicábamos retos, ya practicábamos desafíos, competíamos entre nosotros, entonces no es algo nuevo, es algo que viene de antes. Si bien existen algunos retos que pueden ser muy divertidos, como este Champeta Challenge que salió hace un tiempo, o el que ha estado súper de moda esta semana, que es como el de 10 toques challenge, que es como hacer 21 con un papel higiénico, con un rollo de papel higiénico en el aislamiento. Hay otros que podrían ser riesgosos para los niños. Entonces, ¿qué es importante que nosotros tengamos en cuenta en el tema de los retos? Cuando nosotros pretendemos hacer acciones específicas para cada nuevo reto que va saliendo, vamos a tener un desgaste enorme, porque todos los días están saliendo nuevos retos. Casi que tenemos un nuevo reto semanal y ahora que tenemos TikTok, la explosión de retos en Internet ha aumentado. ¿Qué podemos hacer como papás y mamás? Desarrollar habilidades de pensamiento crítico en los niños. ¿Y esto cómo lo podríamos hacer de una manera sencilla? Haciendo preguntas. Entonces, por ejemplo, ¿tú crees que alguien podría estar en riesgo si practica eso? ¿Tú has escuchado ese reto del que están hablando? ¿Tú lo practicarías? Y si nos contestan que sí, ¿por qué lo practicarías? Y si algo malo pasa, ¿qué harías si algo malo sucede? ¿Tú pondrías en riesgo, te pondrías en riesgo simplemente por tener seguidores en línea? Y empezar a hacer estas preguntas que ayudan a que los niños se vayan cuestionando y afianzando sus posiciones para poder tomar una decisión que no solo va a estar basada en información, sino que además les va a permitir tener algo que para los adolescentes a veces es difícil, y es tener una perspectiva de lo que puede pasar a futuro. Nosotros a veces decimos, pero ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo no se imaginan que esto puede ser riesgoso? Pero lo real en un adolescente es que le cuesta ver al futuro, le cuesta ver las consecuencias de las cosas que van a suceder. Entonces, cuando hacemos estas preguntas, les ayudamos. Complemento muy brevemente con lo que dice Viviana frente al tema y el enfoque de desarrollo. Es muy importante saber que el adolescente no está tanto en función de sí mismo, sino en función de los demás. Entonces es muy importante también controlar eso y saber que, a ver, recuerdo algo que dijo Juan Jacobo Rousseau en el Emilio, que es: no podemos ver el adulto en el niño. Y es muy importante saber que el adolescente no toma decisiones como nosotros quisiéramos que la tomara o como nosotros la estamos tomando. Entonces sí es muy importante gestionar y saber, no solo en los retos, sino en la vida cotidiana y en el uso de las redes, el autocuidado. O sea, saber si yo haría eso, por qué lo haría, con quién lo haría, para qué lo haría. ¿Sí? No es solo para ganar, es muy importante el reconocimiento de los otros, de los pares para un adolescente. Eso es muy claro y las teorías del desarrollo psicológico lo trabajan muy bien. ¿Sí? Y ahí es donde entendemos un poco por qué el adolescente a veces hace cosas que no debería hacer para, no sé, caer bien o para tener no sé, la envidia y el contacto con los otros. Entonces es muy, muy importante, en este caso, trabajar el autocuidado, saber que el adolescente no va a tomar decisiones como yo las quiero o quiero que las tome, pero sí es muy importante también acompañar esas decisiones. Ok. Otra pregunta que nos están haciendo de forma muy constante es
¿Cómo hago en estos momentos en los que pues, ya les están pidiendo a la mayoría hacer las tareas, ver las clases, estar todo el tiempo conectados a Internet? ¿Cómo hacemos para empezar a limitar el tiempo? ¿Qué recomendaciones les darían ustedes a los padres de familia y a los cuidadores para, para poder, eh, para poder lograr que no se desborde el uso de las tecnologías y de los entornos digitales en estos momentos? Bueno, aquí tengo que hacerles una confesión y es que cuando yo comencé a preparar este conversatorio, una de las cosas que yo vengo diciendo hace como 10 años es limite el tiempo de pantallas, reduzca el tiempo de pantallas, máximo 1 hora al día, y ahorita es como máximo las horas que quiera al día hasta que el niño termine de estudiar. Entonces estaba muy preocupada por ese tema, me puse nuevamente a revisar literatura y parte de lo que encontré es que dentro de esta definición de tiempos de pantalla, un uso que se tiene contemplado es el uso con fines educativos y el uso para interacción humana. Entonces, ¿qué fue lo que encontré? Básicamente que cuando hacemos uso con fines educativos, los tiempos se pueden extender. ¿Qué es importante acá? Segmentarlo. No, lo que no nos debería pasar es que tengamos un niño sentado desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, derecho, sin comer, sin descansar, porque básicamente funciona como en el colegio. En el colegio salen a descanso, salen a almorzar, pueden hacer tareas en grupo, conversar con los amigos. Entonces deberíamos empezar a buscar rutinas que sean más próximas como ese horario escolar que tienen los niños. Adicionalmente, se deben hacer unas pausas por el tema de salud visual, porque cuando estamos tanto tiempo expuestos a pantalla, nos puede dar miopía, producto de la proximidad de las pantallas y de la luz de las pantallas. Entonces, pausas cada 20 minutos para mirar arriba, abajo, a un lado y al otro, y eso nos ayuda con el tema de salud visual. Adicionalmente, los niños deberían tener un espacio de ocio con pantallas. ¿Qué es lo que pasa? Gran parte de lo que los niños hacen en el colegio es socializar con otros, y ese es un espacio que ahorita no van a tener y tenemos que facilitárselo de alguna manera. A veces nosotros decimos, no, la socialización va a ser hablar con los abuelos, hablar con los tíos, y no, ellos necesitan socializar también con sus amigos. Entonces, esto es algo que a ellos les produce mucha ansiedad, y si podemos facilitarles un espacio de socialización con sus pares, buenísimo. También es importante que no solo dediquemos pantallas para estudiar, sino que ellos puedan tener un poquitico de ocio. Y fundamental acá, que cuando utilicemos un dispositivo para estudiar, sea un dispositivo específico para el tema, que si es posible tenga un usuario configurado para estudiar, porque eso nos va a ayudar a que los niños puedan enfocar su atención. Por eso es que les digo que no son tan buenos los celulares, porque como en el celular están todas las redes sociales, están todos los chats, entonces los niños van a tener interrupciones constantes. Pero si tienen un dispositivo con un usuario específico para trabajar los temas académicos, logramos que se enfoquen en uso educativo de manera que la extensión de tiempo no implique un riesgo tan grande para ellos. Este tema, pues todos esperamos que sea un tema temporal, que pueda pasar, y muy seguramente cuando todo esto pase, los niños van a estar rogando por volver al colegio, por poder interactuar con sus amigos, y se van a dar cuenta que eso que todos habíamos soñado siempre, que era no quiero volver a salir de la casa, no es algo tan chévere como nos imaginábamos. Claro, si ya estamos algunos esperando otra vez volver a la oficina, es una cosa muy Sí. loca. Bueno, hay una pregunta acá muy importante que quiero resaltar antes de que se nos termine el tiempo, y es cómo acompañar los errores, las fallas, los malentendidos que ocurren en la vida digital de nuestros hijos sin avergonzarlos, sino por el contrario, poder lograr que nos convirtamos en sus adultos de confianza, que ellos puedan saber que si cometen algún error en los entornos digitales pueden contar con nosotros o podemos ser las primeras personas a las que puedan acudir. Yo creo, Rafa, que, gracias, bien. Yo creo, Rafa, que es muy, muy importante en este momento no avergonzarnos nosotros como padres frente a esas cosas que desconocemos. O sea, si no queremos que el adolescente se avergüence al contarnos algo, pues tampoco debemos avergonzarnos nosotros por no saber ese algo, ¿sí? Entonces es muy importante abrir los canales de diálogo y comunicación que vuelvo y repito, la discusión acá no se centra únicamente en el uso de las tecnologías y en el uso de los dispositivos, sino también en la relación básica que uno debería construir día a día, hora a hora, con los hijos, con los menores de edad. Y entonces es muy importante también y que este momento coyuntural sea un pretexto para fortalecer esos procesos de diálogo, ¿sí? En el cual pues el niño va a sentir la confianza de decir algo, o sea, que nosotros seamos
como sus primeros mecanismos, sus primeros referentes para decir algo no le gusta, algo le gusta, algo le da miedo, ¿sí? Entonces sí es muy, muy importante trascender la discusión únicamente no solo en las redes sociales o en los dispositivos, sino también en los canales de comunicación básicos. Yo confío en mi hijo, hasta donde confío, yo le cuento también o le puedo contar mis problemas, le puedo contar mis miedos. Tengo en este momento miedo, tengo en este momento angustia, pero si yo establezco un canal, yo creo que ahí es donde se va fortaleciendo ese vínculo a partir del diálogo básico, que puede hacer que el niño más adelante confíe en mí. Bien, Viviana, una última pregunta. ¿Cómo les comunicamos a los hijos e hijas la expectativa que se tiene en cuanto a su huella digital? La expectativa que se tiene en cuanto a su huella digital. Esa se le puede comunicar fácil estableciendo normas y límites claros y socializándolos con los niños. Entonces, por ejemplo, decirles cosas como, no está bien que publiques fotos con un contenido como sugerente o con información privada. No, no queremos eso. También te vamos a pedir que cuando vayas a compartir información personal o de carácter íntimo o privado, consultes primero con nosotros. Acá que es fundamental, entre más temprano nosotros definamos estas reglas y entre más temprano se las enseñemos a los niños, va a ser mucho más fácil, porque los niños hacen un proceso que se llama internalización de la norma, que es que a medida que ellos van creciendo asumen que hay una forma de comportarse, unas reglas que funcionan para el mundo y no la objetan tanto como si nosotros vamos a ponerle la norma a los 16 años cuando han estado desregulados toda la vida. Entonces, esta es, digamos, una manera de manejar todo el tema de huella digital. También una cosa que a mí me funciona mucho cuando hablo con niños es preguntarles cómo, o decirles más bien como que a la hora de tomar la decisión de qué se publica y no se publica, uno debe pensarlo bien. Y si hay por lo menos una persona en el mundo que yo no quisiera que viera ese contenido, lo mejor es no publicarlo. Para esto es importante aclararles que todo lo que se publica en Internet es de carácter público y va a permanecer allí para siempre. Entonces, ya cuando los niños tienen esto en mente, les hacemos preguntas como, imagínate cuando vas a conseguir tu primer trabajo. Y entonces tú llegas donde tu jefe, haces una súper entrevista y tu jefe ve una foto tuya por ahí con un disfraz que no nos gusta o en una situación que es como medio comprometedora. ¿Qué haces? ¿Crees que te van a dar ese trabajo? Y los niños de una dicen, uy, no. Y digamos, darle esa pregunta a los niños para que ellos empiecen a pensar si sí publican o no, es algo que les puede ayudar bastante. Pero sí es importante decirles, todo lo que está en Internet es público y va a permanecer allí para siempre, para que ellos puedan tomar esa decisión. Listo. Oscar, la última pregunta para usted. Pues casi que estos retos a veces nos parecen súper obvios, o sea, pueden haber muchos riesgos. En el caso, por ejemplo, lo que acaba de mencionar Viviana, de subir una foto sugerente, pues fácilmente se puede convertir en algo que empieza a rotar por muchos lugares. Y entonces, como padres de familia, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué algunos jóvenes asumen retos que vayan en contra de su salud física y mental, incluso de su integridad o de su, sí, en general, de su propia bienestar? Rafa, aquí el nivel de maduración cognitivo también es muy importante, o sea, cuando yo priorizo a los otros, a mis amigos, a mis pares, por encima de mí mismo, hay algo que está fallando dentro también de mi desarrollo, ¿sí? También es muy importante ahí evaluar si para un adolescente, ¿sí? O para mi hijo adolescente, es más importante lo que piensen los demás, incluso lo que piense un extraño, alguien que jamás he visto, alguien con el cual no he tenido un contacto, apenas que vi una foto. Es más importante eso que piense ese extraño que lo que piensen, no sé, los amigos mucho más cercanos, la familia, los padres. Hay algo que está fallando en esa donación de la personalidad y también el desarrollo de la parentalidad. Es muy, muy importante también, abrir canales de comunicación, abrir canales de escuchas, abrir canales de confianza que faciliten el proceso tanto de autocuidado como de pensamiento crítico, ¿sí? De toma de decisiones. Pero sí es claro que uno no debe anteponer el otro y lo que piensa el otro y lo que dice el otro a mi seguridad
como sujeto y como persona. Eso es muy, muy importante también saberlo. A veces esa línea para nosotros los adultos es muy clara, es muy obvia. Para un adolescente y un adolescente que no encuentra unos referentes claros, no encuentra sobre todo unas personas claras en las cuales confiar, adultos que lo pueden guiar de manera correcta, pues ahí es donde lo que diga el otro puede ser más importante que mi seguridad propia. Perdón. Bueno, hay una pregunta acá que nos hicieron de forma muy insistente. Voy a quedarme con una de las dos preguntas que se hicieron de forma muy insistente y es la navegación en Deep Web, ¿no? En la parte más oscura de Internet y que ya sabemos que hay adolescentes que pues claramente siendo nativos digitales tienen la posibilidad de entrar allá en esa profundidad y encontrarse con contenidos que pues nosotros googleándolo así simplemente no vamos a tener a la mano. Entonces, ¿qué se opina sobre eso? Eso ya configura un delito seguramente, pero adicionalmente, ¿cómo hacemos con estos chicos que son súper pilos y claramente saben de programación y pueden meterse a esos lugares donde uno no podría entrar? Hay casos, por ejemplo, de chicos que incluso se vuelven hackers y entran a sus instituciones educativas y cambian las notas de sus compañeros de colegio. ¿Qué hacemos con estos que son súper pilos, pero están utilizando ese conocimiento de otra manera? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, aquí es importante aclarar qué es eso de la Deep Web, porque no sé si todos los papás lo entiendan. Entonces, nosotros tenemos la web superficial, que es donde nosotros navegamos. Es todo lo que ha sido indexado en buscadores como Google, es decir, todo lo que aparece cuando hacemos búsquedas en Google, que es lo que podemos ver. Debajo de esa Internet superficial hay una web profunda, que es todo lo que no está registrado por los buscadores, es decir, algo que no podemos ver tan fácil. Y bien debajo de eso está la web oscura, que es donde se encuentran contenidos ilegales o delictivos. Entonces, cuando nosotros miramos lo que hay debajo de la web superficial, digamos que pensemos que eso es un 100%. De ese 100%, el 90% es deep web, es decir, web profunda, donde está lo que no se puede ver, pero que no necesariamente es ilegal, y solo el 10% es dark web, es decir, lo que podría ser delictivo. El simple hecho de que un niño navegue a través de un navegador, una plataforma que le permita el acceso a la web profunda, no constituye un delito. Lo que constituye un delito es cometer delitos en Internet, es decir, cometer delitos que puedan haber en la web oscura, por ejemplo. Sin embargo, es importante que nosotros sepamos que los navegadores que nos permiten navegar por web oscura facilitan muchos temas a la humanidad. Por ejemplo, la comunicación en contextos donde se requiere una protección a un nivel especial. Por ejemplo, los periodistas que trabajan en zonas de conflicto, los líderes sociales, las personas que tienen temas de seguridad o de privacidad que deben ser protegidos, son personas que utilizan estas herramientas con el fin de proteger su privacidad. Por ejemplo, en países con regímenes totalitarios, la navegación por Deep Web se convierte en una excelente herramienta para que hagamos valer nuestros derechos humanos. Entonces, nuevamente, no lo veamos solo desde el riesgo, también veámoslo desde la oportunidad. Hay niños que pueden ser muy diestros en el manejo de esta tecnología, pero es importante aclararles a estos chicos que cuando nosotros navegamos por este tipo de navegadores, nuestro computador se puede volver un punto de conexión, es decir, que puede ser utilizado dentro de la red de navegación para permitirle el acceso a otros usuarios y eso puede constituir riesgos de seguridad cuando no tenemos un manejo tan sofisticado, tan avanzado o tan experto de las herramientas. Listo, muchísimas gracias. Les voy a invitar a una última sección que me acabo de inventar y se va a llamar el Tip Talk, ¿de acuerdo? Es un reto, 3 tips cada uno para responder a nuestra pregunta que era, ¿qué hacer para que nuestros hijos y estudiantes estén seguros? Entonces, tres cosas muy concretas, 3 tips para padres y madres y cuidadores. Bueno, creo que 3 cosas fundamentales las puedo concretar en lo siguiente: criterio, autocuidado y toma de decisiones. Y es algo que no, o sea, la red no me lo va a enseñar. No hay llamémoslo así, un tutorial, no hay un programa, no hay el aplicativo que me enseñe eso. Eso es algo que trasciende las redes y trasciende los dispositivos electrónicos y es algo que yo debo trabajar uno a uno con mis hijos. Entonces, recuerden, criterio, autocuidado y toma de decisiones. Si yo los tengo bien formados y formo desde muy pequeño a mis hijos en estas cosas, creo que
pueden tener un uso mucho más seguro tanto de las redes, la manera como se acercan a los retos virales, a los dispositivos electrónicos, esto de la Deep Web, que también puede ser muy, muy interesante. Entonces creo que los dejaría como con esas tres cosas puntuales. Bueno, por mi parte, creo que es importante que nosotros entendamos que no podemos cuidar de otros si no nos cuidamos a nosotros. Entonces, ahorita estamos en una coyuntura donde también debemos darnos cuidado a nosotros mismos y eso incluye que empecemos a establecer tiempos para nuestras pantallas, que por ejemplo bajemos un poquito las expectativas acerca de lo que podemos lograr porque tenemos niños, porque tenemos que atender las actividades de la casa, que eran actividades que antes no teníamos que atender. Entonces, eso va a hacer que nosotros estemos un poco más en calma para afrontar los retos que vienen con estos cambios que estamos viviendo. También es importante que ustedes sepan que el reto de ustedes no es vivir por los niños en los entornos digitales o protegerlos así como hacia el principito con su rosa dentro de un biombo y que no les pase absolutamente nada. El reto acá es hacer que los niños puedan tenerlos a ustedes como referentes de autonomía digital, como modelos a seguir en materia de cómo interactuar a través de las diferentes tecnologías. Entonces acá sí es importante poder dar espacios de autonomía para que los niños puedan seguir avanzando con el colegio, que los colegios que se han conectado ya, que han tenido acceso a internet, lo vienen haciendo de una manera muy, muy acertada y también que nosotros podamos conectarnos con los temas que son importantes para nosotros como papás. Y finalmente, una cosa que yo siempre les digo a los papás, nuestra tarea como papás es desarrollar autonomía en los niños, que ojalá ellos cuando tengan unos 16 o 17 años ya podamos confiar plenamente en que pueden navegar seguros y protegidos a través de internet, que si algo malo sucede nos van a contar. Entonces, en ese desarrollo de autonomía es importante que les abramos la oportunidad de que conversen con nosotros si algo malo sucede, que seamos explícitos en decirles esto. Si algo malo te pasa, tienes que saber que siempre vas a poder contar conmigo y que voy a estar aquí para ti. Pero también es importante que nosotros les enseñemos que hay consecuencias con lo que sucede, que los ayudemos a ver las consecuencias que pueden haber a futuro, porque a veces a ellos les va a costar verlas. Ya con eso, creo que me iría con mis 3 tips de la manera más concreta que puedo, Rafa. Rafa, una cosita pequeña, muy pequeña, medio segundo, y es que, por favor, padres, no tengamos miedo a preguntar, no nos quedemos con preguntas. Si ignoramos algo, podemos tener una amplia red, comenzando pues por Red Papás, los profesores, otros amigos, los mismos niños, niñas y adolescentes. Es importante aclarar las dudas, no quedarnos con preguntas, no temer a no saber como a la ignorancia, sino que sea una posibilidad para poder conocer más. Yo tengo una cosita chiquita. Estoy viendo unas preguntitas acá de la web profunda porque es que ese nombre es como tan místico que genera mucha curiosidad. Entonces, una cosa que se me olvida decirles es que no es tan fácil acceder a la web profunda. Primero, puede ser riesgoso y segundo, hay que tener un nivel de expertise bien importante porque los enlaces en web profunda no son como los enlaces de web superficial, sino que son itinerantes, van cambiando, son intermitentes. Entonces, no es tan fácil acceder para que no piensen que esto es un gran riesgo que está atacando a todos los niños, no es masiva la entrada de niños o de adolescentes a la Deep Web. Eso por un lado. Y lo otro es que en línea con esto que decía Oscar, muchos papás piensan que lo que necesitan enseñarle a los niños es tecnología, cómo usar las aplicaciones, cómo configurar la privacidad, y eso no lo necesitan los niños, ellos ya lo saben. De hecho, se los pueden enseñar a ustedes. Lo que los niños necesitan es que les enseñemos habilidades para estar seguros, a desconfiar de los desconocidos, a ser respetuosos en línea, a no compartir su información personal y a tener siempre un adulto de confianza a quien puedan recurrir si algo malo sucede. Bien, oigan, muchísimas gracias. La verdad es que acá podríamos quedarnos porque primero todavía quedan muchísimas dudas de personas que empezaron acá a aflorar y me parece maravilloso. Ahí, como decía Oscar, pues hay que preguntar muchísimas cosas. Perdón. Seguramente hay mucho más que conversar y pues bueno, nos han dado unas muy buenas tips, unas muy buenas pautas. Como verán acá por el ruido de fondo, ya tengo a mi hijo pidiéndome que termine. Ya entonces se nos está cumpliendo la hora. Quiero agradecerles a los dos por la participación, por haber estado acá. Seguramente nos encontraremos en otros espacios similares. E invito a todas las personas que están conectadas en este momento a seguir pendientes de estos conversatorios, de estas conferencias que estamos haciendo desde Azopanglo, desde Red Papás en particular. Los invitamos a seguir nuestro numeral Conectados para Cuidarnos y de nuevo muchísimas gracias.
Rafa, yo antes de darle paso a Marisol, hay una persona que ha sido insistente con una pregunta, qué pena me meto, pero es que quiero ayudarla, seguramente es una maestra. Yo sé que esta pregunta daría para mucho tiempo, pero no sé si Viviana o Oscar nos pueden ayudar. Y ella nos pregunta, cuando un niño expone a su profesor, demuestra a su profesor que está viendo contenido pornográfico a través de las pantallas, ¿cuál debería ser la ruta? Yo creo que puede ser una pregunta que muchos papás y maestros puedan tener acá. Entonces, algo muy sencillo que me pueda ayudar Óscar o Viviana. Bueno, este tema claramente constituye en niños, habría que ver la edad del niño. Si tenemos niños menores de 10 años, se puede considerar como una conducta sexual inapropiada, incluso con niños menores de 13 años se puede considerar una conducta sexual inapropiada. No quiere decir que el niño esté teniendo comportamientos inadecuados o que esté sexualmente desarrollado antes de tiempo, no se relaciona con eso, sino que es un niño que está presentando una conducta de riesgo. Entonces, con esto que es importante, por ejemplo, preguntarle al niño cómo llegó por primera vez ese contenido o cómo logró acceder por primera vez a ese contenido. Es importante contactar al servicio de psicología y orientación del colegio porque es un tema que debe ser manejado por ellos. Y que además el servicio de psicología y orientación del colegio debe conversar con las familias, porque claramente esta exposición a contenidos pornográficos es altamente riesgosa para los niños en la medida en que los desensibiliza frente a este tipo de materiales y por ende los desensibiliza, por ejemplo, frente a situaciones como el abuso o la explotación sexual. Entonces, claramente que un niño a edades tempranas esté accediendo a este tipo de contenidos y que lo comente tan abiertamente, nos habla de que ellos están empezando a normalizar esta conducta y eso los pone en riesgo de abuso sexual. Entonces, sí deben conversarlo con el servicio de orientación o psicología del colegio y esto lo pueden hacer en el marco del protocolo de convivencia escolar que incluye también unas situaciones donde se vulneran los derechos sexuales y reproductivos de los niños. Viviana, muchas gracias. Puntualizaría una cosa con eso que nos dice Viviana y es que primero pues puede ser un mecanismo muy importante también para generar confianza con el niño. Si entramos en pánico, si lo regañamos, lo que estamos haciendo es pues rechazarlo, ¿sí? Y ahí estamos perdiendo esa posibilidad de enlazar con él y que nos siga comentando. Entonces es muy importante también, no desde lo punitivo, no desde el castigo, porque lo hacen, no lo hagas más y cerramos el tema, sino es también mirar cuáles fueron las condiciones, o sea, como seguir la ruta que muy bien explica Viviana, pero si nosotros, lo primero es tranquilizarse, no entrar en pánico, ¿sí? Pues calmarnos nosotros no es una situación fácil, pero sobre todo desde ahí nos podemos ganar la confianza de que nos siga comentando este tipo de cosas que efectivamente los pueden poner en riesgo de abuso sexual. Una cosita chiquita con esto que dice Oscar, perdón, ya es lo último. Es importante que los niños sepan qué es la pornografía y eso los papás se lo deben explicar a los niños. Entonces acá muchos papás deben decir, no, ya, hasta aquí llegué con este conversatorio, voy a pagar. Pero eso es muy fácil de hacer. Con que uno le diga a los niños, mira, los contenidos pornográficos son contenidos donde aparecen personas desnudas o mostrando sus partes privadas o íntimas descubiertas. Si algún día los ves, cierra la pantalla y vienes y conversas conmigo. Entonces, una cosa que podría hacer esta docente que nos está preguntando es decirle a este niño como, mira, esto que acabaste de ver, como tiene personas desnudas o que están con sus partes privadas descubiertas, es un contenido que te hace daño, no deberías verlo. Entonces, lo que vamos a hacer es que no lo vamos a cerrar en este momento, no está bien que lo veamos acá y cuéntame un poco, ¿dónde lo viste? ¿Por qué estás aproximándote a este tipo de contenidos? Con esa información no vale la pena profundizar más porque puede ser que esto no esté en el nivel de competencia de un docente, por ejemplo. Esto es una competencia más de un psicólogo o un orientador. Entonces, con esa información ya podemos ir con el tema a psicología y orientación para que ellos hagan la aproximación y puedan hacer el acompañamiento a este niño y a esta familia. Bueno, ahora sí cerramos. Normalmente estos espacios son de 1 hora, pero debido a todas las preguntas que llegaron, pues nos alargamos un poco más. Red Papás y Azopanglo, la Asociación de Padres de Familia del Colegio Anglo Colombiano, les agradecen a nuestros expertos, Oscar, Viviana y Rafael, y a todos ustedes por haberse conectado a este espacio virtual. Mañana todas las personas que se inscribieron van a recibir el link de la conferencia para que por favor lo compartan con quien ustedes consideren conveniente. También recibirán una evaluación de este espacio, les pedimos diligenciarla porque para nosotros es muy importante su opinión.
Una feliz noche y próximamente recibirán otras invitaciones a conferencias y conversatorios virtuales de Red Papás. Mil y mil gracias. Marisol, antes de cerrar, vamos a parar la grabación, pero le pediría a todos los que están todavía conectados, que son casi 300 personas, que a través del chat nos dejen un comentario de lo que percibieron y lo que recibieron y dejamos unos minuticos para que puedan escribir sus comentarios. ¿Listo? Ok, muchas Bueno, y gracias. paramos ya la grabación. Listo, gracias. Perfecto. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias por la Chao, invitación. que estén bien. Oscar, Viviana, Chao. Rafael, mil gracias. Mari, gracias a todos. Antonio, detrás de No, cámara siempre. gracias. Con mucho gusto. Gracias por la invitación. Muy rico.